Bienvenidos a su noticiero. Soy Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco se reúne con la Junta Directiva del CELAM para profundizar en su misión al servicio de las 22 conferencias episcopales. El Papa Francisco recibió a la Junta Directiva del Consejo Episcopal Latinoamericano. Están visitando la Curia Romana para profundizar en cómo cumplir su misión al servicio de las 22 conferencias episcopales de América Latina. Su secretario general, Juan Carlos Cárdenas, recordó que la institución se encuentra en un proceso de reestructuración. En orden a que el CELAM se ponga, por decirlo en estos términos, ayornada, ¿verdad?, actualizada a las necesidades y a los grandes retos de la Iglesia en América Latina en nuestro tiempo. Durante el encuentro le llevaron al Papa una Biblia de la Iglesia en América y le presentaron un proyecto que busca comunicar la fe. Santo Padre, estos son unos DVDs de unas obras de teatro que hacen en Monterrey. Es una persona que se llama Kefas y se va a acreditar a través de obras de teatro musicales. Durante el encuentro intercambiaron opiniones sobre los retos del Consejo Episcopal Latinoamericano y los desafíos pastorales en la región. Rogelio Cabrera, presidente del Comité Económico, envió un especial saludo del pueblo mexicano. Muchos saludos de México, ya sabes que lo quieren allá, un montón. El Consejo Episcopal Latinoamericano es una organización que busca acompañar el trabajo pastoral de las conferencias episcopales de América Latina. El Papa Francisco se reunió con el presidente de Malta y le pidió disculpas por adelantar el horario de su visita. Nada más ver al presidente de Malta, el Papa le ha pedido disculpas. Y es que a última hora el Vaticano pidió adelantar el horario de la reunión con George Vella. En el comunicado de la visita, el Vaticano ha señalado que ha sido un encuentro cordial. Explica que han abordado cuestiones como la migración hacia Europa, la protección del medio ambiente y la situación de los países del Mediterráneo. Como recuerdo, el presidente le ha entregado este mosaico con la Virgen de Tapinu, que visitó Juan Pablo II cuando viajó a la isla de Gozo. Un modo muy original de invitar al Papa a visitar el país. El Papa Francisco, en la misa celebrada en la Casa Santa Marta, pidió rezar por los políticos antes de criticarlos. En su primera misa del año en Santa Marta, el Papa ha hablado de política. Ha pedido a los cristianos que cuando critiquen a los políticos se pregunten si rezan por ellos. Chi di noi ha pregato per i governanti? Chi di noi ha pregato per i parlamentari? Perché possano mettersi d'accordo e portare avanti la patria? Sembra che lo spirito patriottico non arriva alla preghiera, sia alle squalificazioni, all'odio, alle liti. El Papa Francisco ha pedido rezar porque termine pronto el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Durante el rezo del Ángelus, el Papa no quiso pasar por alto el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Los dos países pactaron un intercambio de presos que se materializó el sábado 7 de septiembre. Mi rallegro per le persone liberate, le quali hanno potuto riabbracciare i propri cari. E continuo a pregare per una rapida fine del conflitto e per la pace duratura in Ucraina orientale. Antes de rezar el Ángelus con los peregrinos, el Papa reflexionó sobre el Evangelio de la misa de ese día. Este recuerda cómo Dios no se da por vencido en su lucha por conseguir salvar a cada persona. Nessuno ti può sostituire nel cuore di Dio. Tu hai un posto, sei tu. E nessuno può sostituirti. Neppure a me, nessuno può sostituirmi nel cuore di Dio. Ma io ne ho combinato tante, ne ho combinato troppe. Non aver paura. Dio ti ama come sei e sa che solo il suo amore può cambiare la tua vita. Para cambiar de vida, el Papa recomendó que se comience por el perdón, acoger el perdón de Dios acudiendo al sacramento de la confesión.
A continuación, tenemos el agrado de presentarles la reflexión del Evangelio del día a cargo de Monseñor Elías Bolaños, obispo de Zacatecoluca, en El Salvador. En este Evangelio, San Lucas nos presenta esa grandiosa curación de Jesús del joven que había muerto, hijo de una madre viuda. Jesús va llegando al pueblo y del pueblo va saliendo esta otra procesión. Una madre que va a enterrar a su hijo y a su hijo único. El encuentro de Jesús, que es la vida, y la muerte de este joven. Lógicamente la madre lloraba intensamente. Y Jesús, a quien primero se dirige en ese sentido compasivo, es a la madre. Mujer, no llores. Qué sentimiento profundo, qué empatía de Jesús. Y luego, con esa voz fuerte, Jesús que manda al joven: joven, yo te lo mando, levántate. Y por lo tanto, con esto Jesús ha realizado esta resurrección de una persona ya muerta, indicando cómo Él tiene el poder sobre la muerte. Y esto pues es lo que San Lucas nos quiere presentar, cómo Jesús es Señor de la muerte, cómo Jesús domina y manda imperiosamente sobre la muerte porque Él ha venido a destruirla, que luego lo va a mostrar de manera más fehaciente con su resurrección. Con este milagro, entonces, Jesús nos está enseñando ese gran poder que Él tiene y lo que ha venido a ofrecernos a todos, superar la muerte para alcanzar siempre la vida. Así sea. Las autoridades de las Islas Bahamas lograron descontar de 2.500 a 1.300 el número de personas desaparecidas por el huracán Dorian. Se prevé que no llegue a ser un huracán, pero la tormenta tropical Humberto afectará a Bahamas. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno producirá fuertes vientos y lluvias en las ya devastadas islas del noroccidente del archipiélago. Las previsiones indican que la tormenta se mantendrá por máximo 36 horas hasta que desaparezca. Este viernes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó a Nassau y se reunió con algunos de los afectados por Dorian. Una cosa es clara, el cambio climático ya está aquí, no es una amenaza para el futuro, está ocurriendo con efectos devastadores, así que es absolutamente esencial tener una inversión relevante para resiliencia y adaptación. En Honduras, el pueblo realiza manifestación que piden la renuncia del presidente Hernández, acusado de dictador y narcotraficante. Un aniversario de independencia marcado por actos divididos entre la oposición y el gobierno. En Tegucigalpa, la capital, la celebración estuvo empañada por enfrentamientos entre los adversarios del presidente Juan Orlando Hernández, que lanzaron piedras y prendieron fuego en las calles, y la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Que pago mis impuestos, le exijo a este régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández que se vaya del país, le exijo que se vaya del país y que deje que Honduras desarrolle. Las protestas contra el mandatario reelegido en 2018 han aumentado en el último mes, luego de que un tribunal de Estados Unidos lo acusara de utilizar dinero del narcotráfico para su primera campaña presidencial en 2013 y posteriormente tener vínculos con delincuentes para mantenerse en el poder. En Colombia, el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, asiste a la Cumbre de los Sabios para apoyar la iniciativa. A la Cumbre de Sabios en Cartagena, que busca brindar estrategias para construir una Colombia sostenible, fue invitado el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer. Va a ayudar a las autoridades públicas colombianas para tomar decisiones en materia de ciencia y educación. Y hemos hecho algo parecido en Francia con un consejo científico de la educación, y entonces va a haber intercambios entre estas dos entidades para que haya progresos de la educación a la luz de las ciencias. El pueblo argentino rinde homenaje a los desaparecidos y torturados durante la cruenta dictadura militar ocurrida entre 1973 a 1983.
El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes entre 16 y 19 años fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla, sometidos a violentas torturas. Durante meses fueron transferidos de prisión en prisión hasta que se perdió su paradero. 6 fueron presuntamente asesinados a principios de enero de 1977. El origen del brutal suceso fueron las protestas estudiantiles a favor de la implementación del boleto de autobús con descuento estudiantil. Las detenciones estuvieron a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires y respondían a un escarmiento para los participantes en las manifestaciones, consideradas por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas. Durante el juicio a las juntas militares en 1985, el testimonio de Pablo Díaz develó los vejámenes cometidos contra los adolescentes. Una horrible historia de golpizas, torturas psicológicas y físicas que incluían hasta la picana eléctrica. Sin embargo, pese a las denuncias de crímenes como estos, las leyes, punto final y obediencia debida protegieron a los criminales hasta que en 2003 fueron declaradas nulas y reabrieron los casos. La Noche de los Lápices se convirtió en un símbolo de lucha juvenil necesario no olvidar, grabado en la memoria histórica del país como uno de los sucesos más cruentos dentro de la represión protagonizada por la dictadura de Videla, donde se consideró que hubo más de 30.000 desaparecidos. En Venezuela, el gobierno interino de Juan Guaidó anunció que da por concluido el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Número 1. En aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del gobierno bolivariano. 2. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. 3. Exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. 4. En Unión Nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas que dirime esta controversia territorial. 5. Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, violatorias del derecho internacional, y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. 6. Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. En Venezuela, el gobierno interino de Juan Guaidó anunció que da por concluido el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Las conversaciones en busca de salidas a la crisis política y económica de Venezuela, que comenzaron en Noruega y se trasladaron posteriormente a Barbados, se dieron por finalizadas tras la decisión del presidente interino Juan Guaidó de culminarlas ante la falta de resultados. La dirigente María Corina Machado celebró que haya quedado cerrado ese capítulo que llamó falso diálogo. Que lo sepan los hermanos colombianos, que lo sepan los ciudadanos de Brasil, Latinoamérica y los Estados Unidos. Estamos listos para avanzar por el único camino que va a permitir la liberación de Venezuela, el desalojo de la tiranía y la reconstrucción de una nación. Machado destaca que cada 24 horas de Maduro en el poder se traducen en miles de problemas para los venezolanos. Fuerza es eso, y el país está decidido a avanzar y está decidido a luchar, pero alrededor de una estrategia coherente.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, planteó su estrategia ante posibles protestas de la oposición. En Estados Unidos, 50.000 empleados de General Motors se declaran en huelga hasta llegar a un acuerdo. Casi 50.000 empleados de la gigante automotriz General Motors entraron en huelga en Estados Unidos. Los trabajadores reclaman mejoras salariales, de salud y otros asuntos, explica Dennis Earl, presidente del sindicato UAW Local 14. Lo más importante es la seguridad de empleo. Queremos producción interna. Queremos que General Motors se comprometa con el país estadounidense. Esta huelga podría afectar el suministro de los vehículos Chevrolet Onix Plus en Latinoamérica, que según Forbes es el vehículo más vendido en esa región. Y es que hay empleados que no están muy contentos de haber llegado a este punto, como dice Lynette Holden de Powertrain. Es triste, pero todavía estamos felices de estar juntos y estamos trabajando juntos, y de eso se trata. Mientras tanto, en Twitter, General Motors publicó lo que la compañía está dispuesta a hacer para llegar a un acuerdo que acabe con la huelga. La oferta que le presentamos a UAW. El huracán Humberto ha adquirido grado de categoría 1 y su desplazamiento pone en alerta a la isla de las Bahamas. La Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se mueve a 6 kilómetros por hora hacia el nordeste. Estiman que el ciclón provoque lluvias de consideración en las Bahamas. Humberto es el octavo organismo ciclónico en la actual temporada de huracanes en el oeste del Atlántico. Noticia número 14. Colombia tocó la campana de la Bolsa de Nueva York y mostró su ambicioso plan de reducción de la violencia. Reducir la tasa de violencia contra la niñez en un 14,3% para el año 2022 es la meta a alcanzar en Colombia. Así lo resaltó la primera dama del país, María Juliana Ruiz, durante su participación en el campanazo de apertura de los mercados en Nueva York. Esta vez es un tema en donde queremos que actúe la sociedad civil, la academia, toda la institucionalidad del gobierno, el sector privado, y eso hace un poco esa referencia y esa alusión. De la mano con Together for Girls, alianza público-privada que cumple 10 años trabajando contra la violencia a estas poblaciones en más de 20 países, se dan pasos para la planificación y la acción. En este último año tuvimos ese lanzamiento de la alianza en contra de las violencias a niños, niñas y adolescentes, y se ha venido viendo el resultado que ha sido coherente con lo que recibimos con la encuesta de violencias que fue recientemente presentada y que tiene ahora su presentación final hacia el mes de noviembre. Asimismo, personalidades como la cantante colombiana Fanny Lu se han unido a la causa e invitaron a sectores público y privado a trabajar para combatir el flagelo. La lucha contra la violencia, la protección de niñas y niños, eso garantiza un futuro mejor. La felicidad de un país radica en que la juventud, los niños tengan fe, tengan capacidad de soñar, tengan la capacidad de soñar. Ciudadanos nicaragüenses exiliados en Miami expresaron su júbilo por el aniversario de la independencia. Los nicaragüenses se movilizaron en Miami en la denominada Marcha por la Libertad. En medio de consignas, cantos y bailes, esta comunidad recibió a Medardo Mairena, dirigente político del Movimiento Campesino de Nicaragua. En medio de la concentración, el activista le dijo a La Voz de América que es necesaria mayor presión por parte de los organismos internacionales a favor de la democracia en su país. Que pasemos de los comunicados a la acción. Cuando hablamos de la acción es que no podemos ser indiferentes, somos humanos los nicaragüenses que estamos sufriendo represión. Mairena declaró también que no aspira a un cargo público en su tierra natal. Dijo que su objetivo es la restitución de la paz en Nicaragua. Nos ofrecieron candidaturas a alcalde y no las aceptamos. Y no las aceptamos porque estamos luchando por una verdadera democracia. No estamos luchando para una repartidera de cargos como muchos creen. Según la Organización Mundial de la Salud, se requieren $2.000 millones para erradicar la malaria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la malaria mata a unas 435.000 personas cada año, la mayoría de ellas niños, y se han logrado avances significativos en este siglo en la lucha contra la enfermedad y el número de muertes se redujo a la mitad desde el año 2000. El nuevo informe publicado en la revista médica Lancet y escrito por 41 de los principales expertos en malaria del mundo dice que la enfermedad podría desaparecer en una generación, pero no será fácil. Podrías pensar que en este momento esa es la trayectoria. El desafío es que en los últimos años las cosas se han estancado. Solo 5 países africanos representan la mitad de la carga mundial de malaria.
Burundi está en medio de un brote de malaria y los médicos dicen que existe una necesidad urgente de inversión en atención médica. Todos deberían saber que la malaria es una enfermedad de los pobres y luego, como dije, en términos de política nacional de salud, la malaria sigue siendo la principal causa de muerte. Los autores del informe estiman que se gastan 4.300 millones de dólares a nivel mundial en la lucha contra la malaria cada año, pero dice que se necesitarán otros 2.000 millones anuales para eliminar la enfermedad para 2050. Los autores del informe estiman que se gastan 4.300 millones de dólares a nivel mundial en la lucha contra la malaria cada año, pero dice que se necesitarán otros 2.000 millones anuales para eliminar la enfermedad para 2050. Henry Llanos, Voz de América. Después de 360 años, las brújulas en Greenwich apuntan al norte verdadero. Es un fenómeno que obedece al movimiento del hierro en el núcleo de la Tierra. Es una obra maestra magnética de casi 360 años en desarrollo. Ahora, si sostienes una brújula en Greenwich, en Londres, el sitio del meridiano principal, finalmente apuntará al norte verdadero, a medida que converge con el norte magnético. Es interesante porque se alinea con este meridiano histórico. De alguna manera es una construcción humana. El meridiano fue elegido aquí, pero podría haber sido en cualquier otro lugar. Por lo tanto, es una linda coincidencia. El campo magnético de la Tierra es causado por grandes cantidades de hierro líquido en el núcleo del planeta, que se mueve alrededor de 12 millas cada año debido a la rotación del planeta. El Observatorio Real de Greenwich se estableció en 1676 y ayudó a establecer la definición de longitud cero, allanando el camino para un sistema de referencia global para... El joven norteamericano Heimana Reynolds es el nuevo campeón mundial de skateboard en Brasil. El estadounidense Heimana Reynolds se coronó campeón del Mundial de Skate en la modalidad Park en Sao Paulo. Reynolds, actual número 1 del mundo, firmó una vuelta espectacular, con movimientos inéditos para sumar 88 puntos, una cifra inalcanzable para sus perseguidores. Los brasileños Luis Francisco y Pedro Quintas completaron el podio. Tras ganar en Sao Paulo, Reynolds quedó virtualmente clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cita en la que en skate hará su debut. El equipo Gimnasia y Esgrima, que entrena Diego Armando Maradona, está en descenso tras haber caído 2-1 contra Racing Club. Sí, no fue el estreno esperado para Diego Maradona en su vuelta al fútbol argentino porque Gimnasia de La Plata, su equipo, cayó 2-1 ante Racing Club. Más de 24.000 personas se llenaron el Bosque de La Plata para alentar al equipo de Maradona, que volvió a entrenar a un club argentino tras 24 años. Sin embargo, Gimnasia, último en el campeonato y en zona de descenso, cayó 2-1 ante Racing, el último campeón argentino. Esto fue lo que dijo Maradona tras el encuentro. Me duele el alma, porque no creo que el campeón argentino haya sido más que nosotros, pero ganó y acá no hay que llorar. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios les bendiga.